Categoría de análisis socioeconómico. Estructura económica. Con la llegada de la primera revolución industrial, el aumento de la producción generó crecientes excedentes que acabaron con las economías predominantes e impulsaron el comercio y el surgimiento de procesos productivos y mercantiles que demandaban gran cantidad de mano de obra. Karl Marx hizo un análisis donde se centró en plantear que la producción de satisfactores, bienes y servicios eran el eje de la sociedad. Para transformar la naturaleza se requiere trabajo, pero también medios de producción, herramientas, fábrica, industria. De acuerdo con los planteamientos marxistas, la base de estructura social y económica es la combinación de las determinadas relaciones productivas y formas de propiedad de los medios de producción. El marxismo plantea que todos los fenómenos sociales están determinados por las necesidades materiales y las relaciones de producción que se establecen para satisfacerlas. A finales del siglo XIX, el marxismo inspiró grandes movimientos sociales, ya que éste consideraba que en la estructura económica es importante establecer quiénes poseen bienes y recursos y quiénes aportan su mano de obra para producir satisfactores y elaborarlos. Quienes integran la estructura social son la infraestructura y la superestructura. Estas se refieren al conjunto de bienes para realizar actividades económicas y a las instituciones asentadas sobre la estructura económica. Las transformaciones impulsadas por los sistemas socialistas no lograron generar un bienestar para las sociedades durante el siglo XX. Las estructuras sociales reaccionan a cambios externos, adaptándose a sobrevivir, y su cambio ocurre de forma paulatina. Principales teorías de crecimiento económico. Modelo clásico. Se suponía que el valor provenía del trabajo, por esto se le conoce como teoría de valor-trabajo. El fundador de esta teoría y primer economista fue Adam Smith. Otros destacados pensadores fueron David Ricardo y Karl Marx. Aunque las ideas de Marx antes de 1850 eran interesantes, para cuando salió el primer tomo de El Capital ya había sido superadas por los avances en teoría económica en otras partes de Europa. Esta época de valor-trabajo también se le conoce como la época del modelo clásico de la economía. Su utilidad hoy en día es muy limitada o inexistente. Modelo neoclásico. Lo más importante de esta revolución fue comprender que el precio de los bienes y servicios no se determina en la producción, sino en el intercambio. La importancia del mercado no puede minimizarse. En este ganan todos, los que venden y los que compran. Si alguien tiene poder suficiente, se puede poner reglas que le beneficien y que se dañen a sus competidores, y con eso gana más de lo que debería, abusando de los compradores. A esto se le llama poder de mercado y es muy dañino. De forma genérica, a esto se le llama capitalismo de compadrazgo o capitalismo de cuates, y es la causa de que en América Latina no salga de ingreso medio. Modelo keynesiano. Después de la Primera Guerra Mundial, los mercados de Europa se hundieron, y para evitarlo, Keynes propuso al gobierno invertir mediante la expansión del gasto público destinado a la generación masiva de fuentes de empleo, para evitar una caída bruta. El modelo keynesiano fue muy exitoso después de la Segunda Guerra Mundial, pero se complicó a mediados de los 60 y se derrumbó en los 70. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa había destrucción general, y por esto, con el apoyo del Plan Marshall y la creación de instituciones globales, Europa se recuperó 5% anual por habitante. Por otro lado, Estados Unidos abandonó el arreglo financiero de la posguerra, y el embargo de petróleo de Europa por guerras en Medio Oriente propiciaron que Europa dejara de crecer y la inflación empezara a acelerarse. Y es aquí donde entra el modelo neoliberal. En 1979, Margaret Thatcher fue elegida como primer ministro por los británicos. A su vez, en 1980, Ronald Reagan tomó poder en la presidencia de Estados Unidos, ofreciendo a ambos a los votantes medidas totalmente opuestas al keynesianismo. De igual forma, en 1978 ascendió el Papa Juan Pablo II. Estos tres estaban en contra de la opción comunista y unieron fuerzas para derrumbarla. Los modelos de Thatcher y Reagan impulsaron la implantación de un nuevo sistema económico que contrastaba las propuestas socialistas de mayor control estatal con un modelo que retomaba muchas de las tesis económicas liberales defendidas por la teoría clásica y neoclásica. Crisis de 2009. En 2009 ocurrió una crisis comparable con la del 29 en Estados Unidos. Sin embargo, ahora la Reserva Federal actuó propiciando grandes cantidades de dinero. La crisis golpeó a Europa en 2011 y de igual manera inundó el mercado de dinero.
Capitalismo periférico. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo independencias y separaciones de países. En este contexto, América Latina se considera también un espacio dominado por los países industrializados. Raúl Prebisch ascendió como director de ACEPAL y propuso ideas populares en el continente, como los países centrales y periféricos, así como también dio lugar a la teoría de la dependencia, transformándose después en la teoría económica mundo. Crecimiento continuo. Personas consideran que el crecimiento no puede sostenerse y que no va a durar para siempre. Thomas Malthus publicó que el mundo entraría en crisis porque la capacidad productiva del campo solo crecía de forma aritmética y la población lo hacía en forma geométrica. Sin embargo, innovaciones tecnológicas y el desarrollo de procesos productivos han permitido incrementar de manera exponencial la producción de alimentos y bienes en general. Las profecías del fin del mundo provienen del menosprecio al cambio tecnológico. Un recurso es abundante o no dependiendo de la tecnología disponible y de los deseos de los compradores. Una gran amenaza para el mundo es el calentamiento global. Esta debido al uso excesivo de combustibles fósiles, que producen dióxido de carbono, un gas invernadero que impide la salida del calor y eleva la temperatura del planeta. Como este, hay muchos más problemas que nos afectan. Afortunadamente somos más conscientes de estos daños y los países desarrollados han mejorado mucho. Ciclos económicos. Estos están compuestos por la conjugación de una serie de fases por las que pasa toda economía y que siempre suceden en el mismo orden. Primero, expansión. Es la fase de mayor crecimiento en una economía. Auge. Crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento. La recesión es cuando la economía se reduce, provocando la disminución del consumo, inversión y producción de bienes y servicios. La depresión, cuando todos los elementos dichos con anterioridad se conjugan. Y por último, la conjugación, cuando se empieza a salir de la depresión y comienza a crecer a ritmo todavía lento la economía.